Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto nada igual». Palabra del Señor. Confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, estamos meditando el Evangelio de Marcos con la vida pública de Cristo. En los últimos días hemos presenciado milagros maravillosos como la sanación de la suegra de Pedro, la curación de diversos enfermos y también la expulsión de demonios para que las personas queden libres de la influencia maligna. Y hoy se nos muestra un milagro grandioso, un doble milagro: la sanación del alma por el perdón de los pecados y también la sanación del cuerpo de una parálisis que sufría un hombre. Y entonces ahí el Evangelio nos muestra cuál es la prioridad para Jesús. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Vino para salvarnos. Y generalmente nosotros pensamos que la salvación significa salud para nuestro cuerpo, no tener enfermedades, no tener accidentes, no tener problemas por la vida, tener una buena condición, una buena calidad de vida. Eso es lo que le pedimos a Jesús. Y sin duda que el Señor quiere otorgarnos esa gracia cuando es un bien para nuestra alma. Pero ese no es el motivo principal por el cual Cristo vino al mundo. Él vino, tal como lo anunció Juan Bautista, para quitar los pecados del mundo. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que primeramente quiere sanar nuestro Señor es nuestro espíritu de la mancha o la enfermedad que significan nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Siempre es bueno recordarlo porque, como decía el Papa Pío XII, el peor pecado de nuestra época es que hemos perdido la noción de pecado. Ya no tenemos noción de pecado. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura en que nosotros los seres humanos nos creemos los dueños de la última palabra para decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si es así, nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y por lo tanto ya perdemos la noción de pecado. Porque solamente se siente pecador el que reconoce que ha fallado a la ley de Dios, el que reconoce que no depende de sí mismo, sino depende del amor de Dios, de la voluntad de Dios, el que quiere conformar su propia voluntad con la voluntad divina.
El que no reza solamente el Padre Nuestro de memoria y en forma mecánica, diciendo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, sino que verdaderamente quiere encarnar la voluntad de Dios en la propia vida. Ese es el verdadero seguidor de Cristo, el verdadero discípulo del Señor. No basta entonces estar bautizados para ser hijos de Dios. Es necesario cuidar la llama del Espíritu Santo, que hoy estamos celebrando una misa pidiendo que el Señor renueve esta llama, este don del Espíritu Santo que se nos da en el bautismo, para que la gracia de Dios se mantenga y aumente en cada uno de nosotros. Pero eso significa no querer hacer mi voluntad, no más mi voluntad, mis caprichos, sino la voluntad de Dios en mí. Buscar, como decía Pablo, ya no vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Y la voluntad de Cristo, encarnada en nuestra propia voluntad, es la salvación de los hombres, la salvación de la humanidad, para la gloria del Padre. Y la salvación significa que estemos libres de nuestros pecados. Porque cada vez que ofendemos a Dios, apartándonos de su voluntad, haciendo lo que es malo, estamos contrayendo el peor de los virus, que es quedar sin la presencia de Dios. Nosotros fuimos creados para vivir en Dios, para Dios, por Dios. Y cuando pecamos, rechazamos al Espíritu Santo, le decimos a Jesús, fuera de mi vida, yo quiero hacer esto a mi manera. Entonces, no es solamente que yo estoy robando, estoy matando, estoy abortando, estoy cometiendo cualquier tipo de pecado contra los 10 mandamientos, el decálogo. No es solamente un hecho concreto, porque mucha gente cree que un pecado es cometer un error, tener un tropiezo, tener una caída, pero un pecado es mucho más que eso, porque es destruir nuestra amistad con Dios, nuestra unión con Él. Y eso significa una enfermedad total, porque Dios es nuestra vida. Y cuando nosotros optamos por la muerte, estamos rechazando a Dios. Sea el caso de elegir el aborto, elegir la eutanasia, elegir un estilo de vida, por ejemplo en la familia, que desagrada a Dios, que no tiene nada que ver con este modelo que estamos poniendo hoy en la Iglesia, la Sagrada Familia. La unión en la familia, la vida verdadera de una iglesia doméstica está justamente cuando optamos por Dios, optamos por Cristo, optamos por la vida, por el amor, por el perdón, por vivir en Cristo. Y cuando hacemos lo contrario, estamos rechazando a Dios. Le decimos a la Sagrada Familia, a Jesús, María y José, no los queremos en nuestra casa, como ocurrió en Belén, que lo recordamos tan bonito en la Navidad, que ellos tuvieron que ver a su hijo naciendo en una gruta a las afueras de Belén. Nadie lo quiso recibir. La luz vino al mundo y las tinieblas la rechazaron. Entonces, Cristo viene al mundo para quitar las tinieblas de nuestro corazón, para que vivamos en la luz de Dios, en la libertad de los hijos de Dios. Esto es tan grave, queridos hermanos, que la Santísima Virgen, cuando se aparece en Fátima, simplemente ella tiene que mostrarle a los pequeños niños, Jacinta, Francisco y Lucía, el infierno. Se lo tiene que señalar, aunque eran muy pequeños, porque era la única manera que ellos tuvieran conciencia de la gravedad del pecado. Ellos estaban felices, hasta entonces habían tenido ya unas 3 apariciones con la Virgen y estaban fascinados cada vez que veían a la Virgen. ¿Cómo no? Si es como ver una pequeña imagen de lo que es el cielo. Estar con María es tan maravilloso como estar con Jesús también. Es lo que le da más felicidad al alma. Pero la Virgen quiso que ellos vieran el infierno. ¿Por qué? Porque ella está triste, a ella le duele su corazón de madre y no quiere que nosotros, sus hijos, nos apartemos de Jesús por el pecado. Entonces le dice, ven, queridos niños, querida Lucía, Jacinta, Francisco,
Eso es lo que pasa cuando las personas pecan, cuando ofenden a Dios, cuando se apartan de Dios. Se pueden ir al infierno. Y esa es condenación eterna. Nunca más saldrán de ahí. Entonces les pido que ustedes recen el Santo Rosario, recen el Rosario, para que muchas almas se conviertan y antes de morir puedan arrepentirse y tener ocasión de salvarse, al menos de irse al purgatorio y nunca al infierno. Por eso San Sebastián en esta novena nos muestra lo que todos los santos viven a fondo, ¿no es cierto? Esa opción por Jesús, por la santidad de los hijos de Dios, implica esta condición también, ¿no? Estar dispuesto a morir antes que pecar. 1000 veces morir antes que pecar. Como él era un soldado de Cristo, después de haber sido torturado con estas flechas, nuevamente compareció ante el emperador romano para tratar de convertirlo a la fe, y nuevamente sufrió el martirio. Con un mazazo en la cabeza, en realidad, murió San Sebastián, indicando que él prefiere morir antes que pecar, y prefiere morir por glorificar al verdadero Rey antes que pecar. El pecado que les lo estaba tentando el emperador era que se adorara delante de él un hombre y también se postrara delante de Cristo al mismo tiempo, ¿no? Le dijo: tú puedes ser cristiano, pero me tienes que adorar a mí primero, tienes que rendirme incienso. Entonces, hoy en día vemos que no se puede hacer eso. El demonio sigue actuando hoy en día tratando de que nosotros lo adoremos, por ejemplo, dejándonos seducir por el poder de la política. ¿Cuántas personas, por tener un poder político, lo estamos viendo ahora en la época de elecciones, son capaces de prometer todo, ¿no es cierto? Y están mintiendo, porque lo que quieren en el fondo es tener poder, pero no adoran a Dios, están adorando al demonio. O otras tentaciones que vemos en el mundo, como tener muchas riquezas, ¿a cambio de qué? De vender el alma. No es cierto, no queremos eso. O simplemente buscar migajas de placer, de felicidad fácil, atajos de satisfacción de los sentidos. ¿A cambio de qué? De perder el alma. No quiero eso. San Sebastián nos muestra qué es lo que es ser realmente un soldado de Cristo. 1000 veces morir antes que pecar. Pero para llegar a esa actitud hay que ir día a día, ¿no es cierto?, tratando de vivir en Jesús, luchando contra las imperfecciones, también contra los pecados veniales. Entonces, eso es, queridos hermanos, lo que Jesús quiere, que podamos vernos libres de este cáncer terrible, de este virus horrible, por decir 2 enfermedades que tememos mucho, ¿no es cierto?, pero que es infinitamente peor, porque una enfermedad mortal puede matar mi cuerpo, pero no mi alma. En cambio, el pecado puede llevarme a la muerte eterna. Así es que cuando bajan el paralítico, con mucho sacrificio, tienen que abrir el techo y entre 4 hombres bajan a este hombre para que Jesús le sane su parálisis. Jesús lo mira y él instantáneamente dice lo que le nace del corazón: hijo, tus pecados están perdonados. Porque él vio que antes que la sanación del cuerpo necesitaba sanar su espíritu. Y sin embargo las personas alrededor dijeron: ¿quién se cree este? ¿Se cree Dios acaso, que puede perdonar pecados? Y claro que Él es Dios, Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Y también, como es Dios, Él es el que nos va a juzgar un día. Cuando Él vuelva, juzgará a vivos y muertos. Y de acuerdo a nuestra santidad o nuestra condición pecadora, nos iremos al cielo junto con Él o eternamente al infierno. Él será nuestro juez. Pero mientras vivimos en este mundo, Él no nos quiere juzgar, nos quiere salvar. Por eso, lo que le dice al paralítico quiere decirlo a cada uno de nosotros: tus pecados están perdonados. No hay regalo mayor que podamos recibir que el perdón de nuestros pecados y que nuestra alma quede limpia de esa mancha y completamente curada de ese cáncer maldito que es el pecado.
Y Jesús lo puede hacer una y mil veces. Todas las veces que nos confesamos, quedan perdonados realmente nuestros pecados. Es un milagro, es un regalo muy grande de Dios. Sin embargo, Jesús, para que ellos vieran de que tenía poder de perdonar pecados, también lo sanó del cuerpo. También lo sanó del cuerpo. Levántate, toma tu camilla y anda. Por tanto, mucha gente hoy en la novena de San Sebastián está pidiendo la sanación del cuerpo. ¿Está bien? Sí, muy bien. Hay que pedir la sanación del cuerpo. Hay que pedir lo que necesitamos en el orden material. Que nuestra familia la vaya bien, que nadie se enferme. Y si no nos hemos contagiado todavía, démosle gracias a Dios. Es un regalo de Dios no habernos contagiado con este virus terrible. Pero más importante que eso, pidamos hoy estar libres del pecado. El pecado, aunque no lo vemos, aunque no sale en la radiografía, sí sale en la voz de la conciencia. Nuestra conciencia nos dice claramente si estamos viviendo con la gracia de Dios, con el favor de Dios, o si estamos apartados de Dios por causa de nuestros propios caprichos y nuestra voluntad enferma. Entonces, junto a San Sebastián y a la Sagrada Familia, nos encomendamos a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo para vivir en la santidad y luchar denodadamente contra el pecado, tanto en la imperfección como en los pecados veniales y sobre todo contra el pecado mortal. Así sea. Amén. Os invito ahora a renovar la oración a San Sebastián.